Soy yo, Primi, Liné. Ah, ok. Sí. El Señor les Estoy en el gym, bendiga así que por sin video, aquí. pero porque tengo los pelos parados, pero Pero Linet tiene que hacer como yo tengo los pelos parados, pero puse este gorro y todo el mundo se cree que estoy peinada, ¿sabes? Mira, y ustedes están acá, escúchenme que yo abrí en TikTok. Dios les bendiga, por aquí va a estar la pastora Rosa García Filomeno. Ella es evangelista y misionera. Con su testimonio va a ser bien edificante, así que pendiente. Me avisa Glorima cuando entres en... Ya estamos. El Señor les bendiga. Por aquí les saluda a su hermana Marixa desde Tampa, Florida. Bien contenta de tener un lunes más reunidos con las hermanas del Ministerio Uno en Cristo. Hemos estado ya por 4 años y medio más o menos, orando, intercediendo y aprendiendo. Y partiendo de la premisa de que estamos en la temporada donde conmemoramos el nacimiento de Jesús de manera simbólica. ¿Qué mejor que hablar del Dios que mucha gente no conoce? O el Dios que hay ocasiones que la gente piensa que conoce y no conoce. Y para ello yo tuve el placer de invitar a la pastora evangelista y misionera Rosa García Filomeno, la cual es mi mentora dentro del programa La Verdad Sana de la pastora Melesio en Nueva York, pero quien me invitó a participar es la pastora Ana de Tampa. También quiero darle saludo a cualquiera que me escuche. El programa La Verdad Sana de la pastora Melesio es excelente. Excelente, de verdad, excelente. Y pastora Ana, excelente. Y ahí tuve el placer de conocer a la pastora. Y cuando escuché su testimonio dije, estos tienen que escucharlo. Así que sin más decir, le dejo con ella. Ella está en control. Bendiciones desde Puerto Rico, desde Canóvanas. Para mí es un placer y una bendición poder estar con ustedes esta noche, conocer nuevas hermanas en Cristo a través de Marisa. Son citas divinas como que el Señor nos da. Yo aprendo de cada persona que conozco y espero pues poder continuar reuniendo con ustedes, aprender también. Y en esta noche, pues, Marisa me ha pedido que yo traiga mi testimonio, una palabra para ustedes. ¿Cuánto tiempo tengo, Marisa? Bueno, una hora, 45, bueno, 55 minutos. Los últimos 5 minutos vamos a orar. Hasta. Okay. Pues voy a comenzar primero con una alabanza que tiene que ver con mi testimonio, una alabanza que escribí, que se llama Transformada. Si me permite, me voy a mover al piano. Y lo único que voy a pedir es que mantengan los micrófonos en mute para que no haya un feedback, porque como no tengo mi estudio montado todavía, porque estoy recién mudada, pues si escuchan que el piano se distorsiona un poquito, pues es un problema de que no tengo el estudio montado. Pero vamos a hacer lo posible, ¿ok? Se llama Transformada. Ay, acabo de ponerme error. Me da un poquito en lo que... Sola y triste llama, el silencio infinita de ti. No entendía que tú me llamabas y la paz me darías a ti. Tú llegaste a mí y así comprendí el regalo de tu salvación. Tu verdad recibí, libertad adquirí y adorarte yo quiero ser. Transformada por mi por tu amor, tu palabra, el día que se rescató.
Ahora que te subido restaurado, Qué lindo. tu vida, amor, ya lo digo, solo y pero solo para el Señor. Pecado, no te volaste, perfecta gracia que me rescató. Tú sanaste todas mis heridas, con nuestra sangre ellos redención. Tu amor es vida, con nuestra sangre ellos redención. Tu amor es vida, con nuestra sangre ellos redención. Tu amor es vida, con nuestra sangre ellos redención. Tu amor es la tomada, bajo tu palabra, mi vida, tu fin destacada, tu palabra, mi vida, tu fin destacada. Restaurada, tu vida, ministro, vida, amor, ministro, vida, amor, ministro, vida, amor, 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 oh, restaurado, Amén. Gloria a Dios. amén. Ahora vivo solo para Cristo, para llevar su palabra, para darles a otros conocer lo que dice en mi vida. Yo siempre digo que, al contrario de muchas personas que conocen a Cristo en el transcurso de su vida, o sea, que soy un inconverso, yo puedo decir que yo soy una cristiana que no conocía a Dios. Y te dirá cómo es eso, de lo que ella está diciendo. Primero, es una bendición conocer a Dios desde la niñez. Durante esos años el niño va adquiriendo una formación en la iglesia, ¿verdad? Va escuchando la palabra, la adoración en la iglesia, todo lo que lo va formando a su carácter. Y la palabra nos dice en Deuteronomio 6:7, y diligentemente les enseñarás a tus hijos y hablarás de ellos cuando te sientas en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El Señor nos ha dado instrucciones de hablar a nuestros hijos de su palabra, dejarles saber el sacrificio de su Hijo Jesús y las promesas que hay en la palabra para nosotros. Si vemos en estos días, si usted se ha fijado, cómo ha cambiado este tiempo en que estamos, los cristianos celebramos, recordamos el nacimiento de nuestro Señor.
Pero cómo cada vez se ha quitado esa parte de la historia. Se ha convertido en una fiesta para regalos, se ha convertido en un solo personaje que es Santa Claus, como el que da la esperanza de la Navidad, así como se lo presentan. Pero tenemos difícil que nuestros pequeñitos recuerden cuál es el motivo real. Y no solo en estos días, sino cuál es el centro de nuestra vida, que es Jesucristo. Amén. Yo nací en una familia aparentemente normal. Tenía mi papá, mi mamá, mis dos hermanos, mis padres trabajaban, no éramos personas ricas, éramos personas pobres, con lo que se ganaban ellos en aquella época, pero teníamos un hogar, teníamos, ¿verdad? Vivíamos cerca de la familia de mi mamá, teníamos nuestros vecinos. Sin embargo, tras las paredes de mi casa se escondía una verdad que nadie sabía. Se escondía una vida de alcoholismo, de drogas, de depresiones, de intentos de suicidio, todo lo que usted no esperaría de una familia cristiana. Usted esperaría que si una familia cristiana va a la iglesia, pues sean, ¿verdad? Como dice la palabra, gente de bien, gente feliz, gente que, sin embargo, no éramos así. Éramos una familia totalmente disfuncional. Cuando mi padre era alcohólico, esto fue antes de que mi madre se convirtiera, pero mi padre era alcohólico, así que él llegaba a casa y siempre habían peleas, gritos. Mi mente de niña para hacer una defensa bloqueó todos esos recuerdos. Yo no recuerdo nada de mi infancia desde los 6 años en adelante. Y eso los psicólogos dicen que es una forma en que nuestra mente nos protege de aquellas cosas que nos hieren. Y mi mente de niña hizo eso, bloqueó todos los recuerdos que yo pueda tener de esa parte de mi vida. Para recordarlos tendría que ir a un psicólogo, según me dicen, pero no me interesa recordar eso ya. Eso fue algo que es parte de mi pasado. Pero están ahí. Pero fue el motivo de que en mi hogar se vivió un escenario de violencia, de alcoholismo, de discusiones, de peleas, donde no había abrazos, no había besos, no había un te quiero, donde faltaba todo eso. O sea, mis padres teníamos un techo, teníamos un hogar, teníamos comida, teníamos ropa, en Navidad teníamos nuestros juguetes, pero nos faltaba lo más importante, amor. Amor. Faltaba un abrazo, faltaba un beso, faltaba un te quiero. Eso faltaba en mi hogar. Yo tenía como 6 o 7 años cuando mi madre acepta a Jesucristo. Y entonces ella comienza a ir a la iglesia del barrio, cerquita de nuestra casa. Inclusive se hizo amiga de la pastora. Mi padre todas las noches, si escuchan ruidos, es que aquí están tirando dinamita y cosas detrás. O cosas. A uno de 31, pues ya están tirando esas cosas. Mi madre pues iba a la iglesia, como le dije, porque conoció al Señor primero. Y en esa época, en la iglesia de Puerto Rico, en la iglesia pentecostal, se celebraba servicios los 7 días de la semana. O sea, íbamos los 7 días de la semana. Así que mi padre, borracho, iba hasta la puerta de la iglesia, no molestaba, pero se paraba a esperar a mi mamá. Y en una de esas noches en que él estaba esperando a mi madre, el predicador invitado lo señaló y le dijo: para ti, esta es tu última oportunidad, el Señor te está llamando. Y gloria a Dios que mi padre se asustó tanto que pasó. Al instante se le quitó, estaba tan y tan borracho que no podía mantenerse en pie, pero en ese momento que aceptó al Señor Jesús, fue totalmente libre, quedó totalmente sobrio, totalmente bien. Y así comenzamos a ir a la iglesia, toda la familia. Pero usted pensará que ya todo se solucionó, pero no fue así. Los problemas no se acabaron. Mi madre seguía teniendo sus episodios de depresión, sus episodios a veces decía que nos quería matar. Mi padre sí dejó el alcoholismo. Mi padre dejó el alcoholismo, comenzó a ir a la iglesia, comenzó a ser ayudante de la pastora.
Pero mi madre seguía con sus condiciones de depresión. Y yo no entendía por qué. Yo no entendía sus situaciones. Lo único que mi madre me dijo es que ella a los 12 años fue huérfana. A los 11 años muere su padre de una caída de un caballo. Y a los 12 muere su mamá y se quedan huérfanos. Se van a vivir con su abuelo materno. Y lamentablemente, pues pasaron cosas indebidas en ese tiempo de ella. Lo que mi madre vivió como niña nos afectó hasta nuestra edad adulta. Las cosas que ella padeció, que las voy a explicar más adelante, formó el carácter de cada uno de mis hermanos. Y el ambiente era un ambiente muy tóxico, muy tóxico. Mi madre se volvía tenía episodios de ira, pero a nivel tal que mi hermano era muy hiperactivo, mi hermano Juan, que ya falleció, era muy hiperactivo y hacía que ella explotara de una manera, unas expresiones de ira que ella quería matarlo. Intentó varias veces. Mi padre era agricultor y como agricultor pues tenía sables, cuchillos, hachas, todo ese tipo de herramientas. Ella agarraba lo primero que encontraba para golpear a mi hermano. Bendito. En 3 ocasiones el Señor permitió que mi tía estuviera ahí y evitara que ella lo matara, porque se volvía loca, completamente loca. Conmigo era entonces todo lo contrario. Conmigo me decía que yo era fea, que yo era bruta, que ella no me quería, que se burlaba de las cosas que yo hacía. Y mi otro hermano, a él lo ignoraban. O sea, era como que no existía en la casa. En una ocasión, mi madre está sentada en la parte de atrás con mi papá, en una casita que teníamos de madera. Y yo me acerqué a ella y le toqué su cabello por detrás, se lo traté de acariciar. Ella me golpeó el brazo y me gritó, no me toques. Pues hermana, así hice, no la toqué más. Durante el resto de mi vida, el resto de la vida de mi mamá, yo no la tocaba. Yo le daba un beso, un único beso, el 31 de diciembre. Cuando se despedía el año, ahí era cuando yo me acercaba a ella y le daba un beso. El resto del tiempo yo no la tocaba, ni me acercaba a ella, ni a mi papá, ni a mis hermanos. Era así, totalmente disfuncional. Ustedes se pueden, claro, morir. Mi madre fue huérfana. Imagínense a una niña de 12 años que se quedó huérfana. El miedo, la confusión que mi madre tenía que haber vivido, más los abusos de que fue ella niña, abusaron de ella sexualmente, abusaron de su hermana. Y todo eso moldeó el carácter de mi mamá. No tuvo ayuda, no tuvo a nadie que la ayudara, a nadie que la escuchara. Así que en esos tiempos todo eso era un tabú, eso se quedaba callado. Y yo me entero de esta situación de mi mamá hace 5 años solamente, de que mi madre fue abusada sexualmente a su edad. Y yo pude entonces entender por qué ella era de esa forma conmigo. Pero mientras tanto, yo estoy una niña de 8 años escuchando a una mujer, a tu mamá, decirle, tú no sirves, tú no vas a llegar a nada, tú eres bruta. Cuando usted le dice a un niño constantemente palabras negativas, la mente del niño se las va a creer. Son como sombreros que usted pone en la cabeza de ese niño. Y eso bloquea a esa vida. La relación con mi madre era obviamente nula. Yo no tenía, o sea, no éramos madre e hija. Era una mujer y una niña. Una niña que si fuéramos al tiempo de hoy, eso sería bullying. Porque ella se burlaba de mí, de cómo yo vestía a veces, cuando yo escogía las ropas. Se burlaba de lo que yo hacía. Me decía que yo no iba a llegar nunca a hacer nada. Y así llegué a mi edad joven. El problema es que cada vez yo le tenía miedo a mi madre y cada vez más nos alejábamos.
A los 12 años, mi padre hace una casa nueva en el mismo barrio, pero una casa de cemento, más bonita. Ya yo tenía mi cuarto aparte. Y yo pues me encerraba en mi cuarto. Solamente salía para las labores que ella me decía que tenía que hacer. Que yo tenía que limpiar la casa. Yo tenía que ayudarla a limpiar, a planchar la ropa de mis hermanos, a los quehaceres de la casa. Cuando yo hacía eso, pues yo me encerraba en mi cuarto. Yo totalmente, no había niñas de mi edad. La casa quedaba en una loma, en una colina. Así que yo no tenía niñas de mi edad. Era yo solita y mis hermanos. Mis hermanos, como varones al fin, pues a ellos les daban que jugaran. Ellos iban a jugar con su bicicleta, pero yo pues no tenía ese privilegio. Así que yo me encerraba y yo me encerraba a escuchar música todo el tiempo. Era mi manera de escaparme, de no estar cerca de ella, porque yo le tenía terror a mi mamá. Y ella tenía sus episodios de ira, seguía con esos episodios. En una ocasión tuvo uno muy fuerte. Y yo recuerdo que, imagínense la escena, cada vez que mi mamá cocinaba, yo me iba a ver. Imagínense la escena, cada vez que mi mamá cocinaba, yo me iba a ver. Imagínense la escena, cada vez que mi mamá cocinaba, yo me iba a ver que lo que envenenaba a sus hijos. Así que yo vigilaba a mi mamá para que no fuera a hacernos algo. Usted imagínese el miedo que tiene una niña para no confiar en lo que su madre hace. Yo realmente pensaba que ella nos iba a matar en algún momento, porque ella como les digo, tenía ataques de ira y peleaba con mi papá y se volvían, y esto siguió creciendo. Pero del miedo que yo tenía a mi madre, entonces comencé a tenerle odio. Yo comencé a odiar a mi madre, a odiarla porque no me dejaba salir para ningún lugar. Yo no podía salir con amigas, yo no podía visitar a nadie. Yo tenía que salir que fíjense cómo es la mente humana, que yo iba a la escuela y yo me podía haber fugado a hacer lo que yo quisiera. Sin embargo, mi miedo era tal que yo iba a la escuela, y cuando salía de la escuela inmediatamente iba a mi casa. No me iba con mis amigas, no visitaba a nadie, porque era lo que ella me decía, que yo no podía ir a ningún lugar. No visitaba a nadie, porque era lo que ella me decía, que yo no podía ir a ningún lugar. No visitaba a nadie, porque era lo que ella me decía, que yo no podía ir a ningún lugar. No visitaba a nadie, porque era lo que ella me decía, que yo no podía ir a ningún lugar. Porque era lo que ella me decía, que yo no podía ir a ningún lugar. Cuando mi hermana, como mi mamá regresaba a las 11 de la noche, yo decía a mi hermano, cuando mi hermana, como mi mamá regresaba a las 11 de la noche, yo decía a mi hermano, regresa. Cuando mi hermana, como mi mamá regresaba a las 11 de la noche, yo decía a mi hermano, regresa como a las 10. Y mi mamá se enteró de que mi hermano estaba envuelto en el accidente y estaba tan asustada que no le dijo nada. Mi hermano tomó eso como una carta, como licencia para irse, entonces, todos los fines de semana a su fiesta. Pero entonces, cada fin de semana, cada viernes y cada sábado, que mi hermano se iba, al principio era los sábados, mi hermano se iba los sábados y mi madre lo esperaba en la sala. Al principio yo pensaba que era preocupación, pero no era preocupación, era que se volvía
ella se ponía histérica y entonces lo esperaba, agarraba un sable, agarraba un cuchillo, agarraba un machete para que cuando él llegara ella pudiera matarlo. Así que imagínense cada fin de semana mi hermano asomaba la cabecita por la puerta y mi madre le tiraba con un machete o con lo que fuera. Mi hermano se iba a correr, mi mamá detrás de él con un arma y yo detrás de mi madre para que no lo fuera a matar. Ay, Y eso Dios era mío. todos los fines de semana. Y yo creía que yo pensé que me estaba volviendo loca. Y entonces comencé a odiar a mi madre por eso. Por la forma en que trataba a mi hermano, por la forma en que me trataba a mí. Y éramos una familia cristiana, pero no teníamos a Dios. No orábamos juntos, no cenábamos juntos, nunca nos sentábamos a cenar juntos, como familia. Los días de Acción de Gracia, Nochebuena, esos días que la gente se sienta con familia, no, eso no existía en mi casa. Éramos una familia sin Dios. El Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Sí, Señor. O sea, éramos cristianos, pero no teníamos a Dios, a Jesús en nuestro hogar. No teníamos esa relación de orar juntos, de leer la palabra juntos. No existía ese tipo de situación. Mi madre, entonces ya al yo entrar a la edad de adolescencia, mi madre entonces comenzó a hablarme que yo tenía que cuidarme de los hombres, que no podía tener novios, que no podía acercarme a ningún muchacho. Así que yo comencé a crear un miedo hacia los hombres, irracional. Simplemente era que yo no tuve, en la iglesia nunca, yo no pude tener un novio en la iglesia porque ya no me dejaba, pero yo no hablaba con nadie, pero cada vez yo era más, o sea, yo era una niña extremadamente tímida. Yo no hablaba con otras niñas, no jugaba con otras niñas. Yo llegaba a la escuela y me iba a una esquina y me quedaba ahí hasta la hora de entrar. Si alguien se me acercaba a hablar, como si era un muchacho, me sudaban las manos, me ponía tan nerviosa porque tenía tanto miedo. Mi madre me hizo creer en mi mente que los hombres eran peligrosos, que yo no podía hablar con ningún muchacho. Yo me creía todo lo que mi madre me decía. Yo me creía que yo era fea, que yo estaba gorda, que yo no era inteligente, que a mí, que ningún muchacho se fijaba en mí. Y si se acercaba alguno, yo me ponía muy nerviosa. Todo lo que usted le dice a un niño, eso se va a quedar en su cabeza y va a moldear al efecto de su vida. Lo que le pasó a ella, los abusos de que ella fue parte, su falta de tener amor, falta de sus padres, falta de un hogar estable, creó un comportamiento en ella que a su vez afectó nuestro comportamiento. Obviamente ella no buscaba ayuda. Cuando cada vez más mi hermano siguió todos los fines de semana saliendo, pues ella comenzó entonces a darse cuenta que tenía un problema grave. Y se dio cuenta que nuestro hogar, un hogar que debería ser un hogar cristiano donde se orara, se diera la palabra, era un hogar donde lo que había era alcoholismo, depresiones, drogas, intentos de suicidio, todo lo que no era correcto. Yo deseaba muchas veces morir porque no soportaba la tensión en la que mi madre me sometía. Muchas de ustedes no conocen el programa de La Verdad Sana, pero si ese programa hubiera existido en ese momento, hubiera sido para mi madre perfecto, porque le hubiera ayudado a sanar las heridas, a sanar todas las cosas que tenía. Mi madre muere a los 21 años, a los 52 años fallece mi madre de cáncer. Y aunque sea duro lo que voy a decir, pero yo me alegré, porque me sentí libre por primera vez. Cuando yo fui a buscarla, cuando yo fui a acercarme al ataúd y verla, yo la toqué para asegurarme que estaba muerta.
y no sabía cómo sentirme, no sabía si alegrarme porque ella estaba muerta y me iba a sentir libre de ella, o si debía llorar porque era mi madre, pero no había una relación madre-hija. Así que yo me encerré en el cuarto. En ese tiempo se velaban las personas en las casas y se veló en la casa de mi abuela. Así que yo me encerré en mi cuarto y no quería ver a nadie. La gente iba a darme el pésame, pero yo no hablaba con nadie. Yo estaba en un tono neutral. Pero yo me sentía culpable, me sentía mal porque la gente me decía, pero tú no estás llorando porque se murió tu mamá. Una amiga me dijo, pero tú no te ves triste. Y después, durante años, me sentí culpable por eso. Yo tenía pesadillas con mi mamá. Después que ella falleció, yo tenía pesadillas. En mis sueños yo la veía gritándome, diciéndome las mismas palabras, y yo despertaba gritando porque tenía pesadillas. Mire, la mente humana es tan frágil que si usted la somete a presiones y a cosas que son incorrectas, esa mente es débil. Yo era una persona débil, tenía una mente débil. Y era un campo fértil para el enemigo, para enviarlos, como dice la palabra, los dardos de maldad, dardos de no sirves, no eres inteligente, nadie te va a querer, eres bruta, eres fea. Todo ese tipo de cosas. Yo entraba en depresiones también, igual que mi madre, comencé a tener entonces ataques de pánico. En ese tiempo yo no conocía que eran los ataques de pánico. Ahora reconozco que era lo que me pasaba, pero entraba en ataques de pánico, en ataques de depresión, me aislaba de las personas. Por todo eso. Luego, 2 años después, 11 años después, yo seguí creciendo mi vida normal, pero todas las cosas, pero arrastrando todo un sinnúmero de trauma. Mi autoestima estaba muy bajita. Como ella murió, pues yo me hice cargo de la casa, mi papá estaba enfermo, así que yo me dediqué a cuidar a mi papá, pero yo trabajaba y estudiaba. Trabajaba 8 horas de día y estudiaba por las noches en la universidad. Así que no tuve como que ese tiempo de duelo, de sentarme a pensar qué era lo que había pasado. Yo seguía funcionando como automáticamente como un robot. Me levantaba a trabajar, me levantaba, iba a la escuela, limpiaba mi casa, atendía a mi papá, pero de una forma como automático, una forma automática. No tenía una relación con Dios. Esa es la parte peor, que yo no sabía, yo no tenía una relación con Dios. Yo iba a la iglesia, pero yo no tenía una relación con Dios. Y a los 18 años le dije a mi papá, ya no voy más. No me interesa la iglesia, no quiero ir más. Y no era porque me interesaran las fiestas o irme de parranda, no, era que simplemente la iglesia no tenía nada para mí. Yo encontraba que no había nada. Yo no me sentía llena con la iglesia. Y dejé de ir. Así que seguí trabajando, seguí estudiando. Mi padre fallece en el 2000. Antes de eso, antes de que mi padre falleciera, conozco a Elio, al que es hoy mi esposo. Fue mi primer novio, el primer hombre. Y ese testimonio, pues, sería parte porque el testimonio de Elio es diferente, pero mi esposo, cuando lo conozco, fue en la cárcel. Éramos amigos, él está en la cárcel, yo lo voy a... Para decírselo brevemente, éramos amigos, él era abogado, yo era secretaria legal. Él cae en la cárcel por drogas, yo lo fui a visitar. Y al mes era novia de él, con una novela. Al mes me hice novia de él, salió de la cárcel a los 6 meses, tuvo recaídas, yo lo buscaba en los puntos de droga. Y todo era un desastre total. Pero de eso no les puedo hablar porque tengo poco tiempo. Muere mi padre, yo adoraba a mi papá.
de no era un hombre que era dado a abrazar, ni a darme besos, ni ese tipo de cosas, pues era lo único que yo conocía como que me quería, porque con la figura de mi mamá, pues me faltaba lo que ella no me daba, lo daba mi papá. Fallece y ese fue mi primer intento de suicidio, de tomarme un frasco de pastillas. Y el Espíritu Santo, en ese momento que yo no reconocía que era el Espíritu Santo, pero en ese momento el Espíritu Santo me habló y me dijo, no lo hagas o no lo verás. Y en ese momento no lo hice. Yo comencé a ver la mano de Dios en la vida de Helio, en las recaídas que él tenía, cómo el Señor lo levantaba, cómo el Señor estaba con él, cómo la noche en que fue libertado de la droga. Y por una enfermedad que él, neurológica, que le descubrieron en el hospital de veteranos en Puerto Rico, le dicen que vaya a Miami a tratarse en el hospital de veteranos. Y así llegamos a Florida. Y esa parte, pues rapidito, nos congregamos en una iglesia y en una de esas predicaciones el pastor está hablando de perdón. Y yo sentí que yo tenía que perdonar a mi mamá. En ese momento yo recordé a mi madre. Y yo le dije, Padre, ya no está conmigo, ya no la tengo frente a mí, ya no le puedo pedir perdón ni que ella me lo pida a mí, pero yo quiero perdonarla. Yo quiero sanar mi corazón. Yo quiero poder disfrutar de las cosas que tú tienes para mí. Y a mis 33 años, después de haber crecido en una iglesia desde los 7 años, a los 33 años acepté a Jesucristo como un Salvador. Mi esposo pasó conmigo porque yo no quería. El primer domingo que sentí, en esa prédica de perdón no pasé, cuando hicieron el llamado. Al segundo domingo no hicieron el llamado. Al tercer domingo no hicieron el llamado. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Y cómo lo hago ahora? ¿Qué voy a hacer? Que no acepto a Jesús cuando era tan fácil, usted lo puede hacer en su casa. Pero mi mente estaba tan atrofiada que yo pensaba que lo tenía que hacer públicamente de esa forma. Lo que pasa es que cuando pasé ese domingo que mi esposo me dice, ¿quieres que yo te lleve? Mi esposo pasa conmigo. Después que oran por usted y usted hace la oración de fe, nos llevaron a un cuartito aparte para darnos información de la iglesia, libritos, ese tipo de cosas. Pero recuerdo que la muchacha que está orando por nosotros, cuando toca a Elion, le dice, pero usted ha aceptado al Señor. Y él dice, sí, fue que yo pasé para que mi esposa pasara. Y cuando ella me toca, toma mis manos, esa mujer comienza a llorar, pero a llorar de una manera, un llanto que no podía parar. Y me dice, comienza el Espíritu Santo a hablarme, y lo que me dice, hija mía, te estaba esperando. Hija mía, me alegro que llegaste. El Padre, o sea, Dios me estaba esperando. Está esperando a que yo tomara ese paso de fe, ese paso de aceptar a Jesucristo como un Salvador. Pero usted puede haber nacido en la iglesia, usted puede haber, mira, como yo, desde los 7 años en la iglesia, 7 servicios al día, 7 servicios a la semana, escuchando, cantando y demás. Pero si nunca dio ese paso, como dice Romanos 10, de que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ese paso yo no lo había dado. Y en ese momento que lo di, el Señor me dijo, hija mía, ahora sí era hija del Señor. Ahora me convertí en hija. Isaías 10 dice, Isaías 43, 18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Yo vivía en una vida recordando el pasado. Y por eso, cuando Elión me conoció, Elión decía que yo era una mujer muy triste, y yo tenía una autoestima muy bajita. Milagro fue que me hice novia de él. Pero el Señor entonces comenzó a trabajar conmigo. Desde ese momento en que yo acepté al Señor, que hubo una reconciliación con el Señor, que yo me pude reconciliar con Él, que yo pude entregarle mi corazón, entregarle realmente todo de mí, comenzó mi proceso de recuperación.
comenzó mi proceso de restauración, comenzó mi proceso De sanidad. de sentirme amada. Ahora yo sabía lo que era ser amada por un hombre, porque yo, mi novio, pero sabía lo que era ser amada por Dios, por el Padre, por Jesús. Ahora podía conocer ese amor, que lo escuchaba, pero no lo entendía. Pude entender lo que dice Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. A través de ese proceso de restauración de Helion, el Señor me empezó a restaurar a mí. A los 44 años es que Helion entrega su vida al Señor. Y el proceso de los dos, que eran diferentes, el proceso de ellos de recuperación, de restauración de la droga, del vicio, de la promiscuidad con el sexo, de todas las cosas que ellos arrastraban desde los 12 años, empezó el Señor a sanar todo eso. Pero entonces empezó también mi proceso de sanación. Ahora yo empezaba a ver las cosas diferentes. Ahora yo podía reír cuando escuchaba un chiste. Ahora yo podía disfrutar hasta de ver la lluvia, de escuchar el canto de los pájaros. Cosas sencillas, cosas que quizás usted piense que son tontas, pero no. Admirar la belleza del Creador. Yep. Si usted nunca se ha puesto a mirar, si usted nunca ha mirado una flor detenidamente, usted se pierde cómo es el Dios creativo que tenemos, el Dios que ha creado para nosotros un mundo hermoso, para que lo disfrutemos. Yo no podía disfrutarlo porque yo no era feliz, yo no sabía reír, yo no era feliz. Pero en ese momento, puedo decir como Job 42:5 dice, de oídas te oí, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y como les dije, yo tenía en ese momento, en mi infancia, yo tuve un techo, tuve un hogar, no me faltó nada básico, pero el amor faltaba en ese hogar. Pero tuvo el Señor que sanar mi corazón y yo conocer el pasado de mi madre para yo poder entenderla, para poder perdonarla. Por eso hoy en día cuando yo conozco mujeres mayores me uno mucho, porque busco esa figura maternal que no tuve. Esa figura, cuando conozco a viejitas, pues yo en la iglesia yo me uno mucho a las personas mayores, porque me hizo falta esa figura maternal. Y como conclusión les voy a dejar estos datos. Miren, los hijos necesitan tener relaciones saludables, o sea, que los padres tengan relaciones saludables. Y si son padres cristianos, ¿cuál es una relación saludable? Que usted forme un servicio, un altar en su casa. Que usted tome un tiempo específico y único para que usted se siente con su esposo, con su esposa, sus hijos, lean la palabra, aunque sea un salmo, empiece con los salmos, pero empiece a tener un hogar, un altar familiar en su hogar. Eso es importante para que la familia, para que Jesucristo sea el centro de su hogar, para que sus niños vean que hay una unidad en el matrimonio, que haya ese altar para que, como dice Deuteronomio 6, diligentemente les enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando te andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Enseñarles la palabra de Dios. Yo conozco familias cristianas que no hacen eso y el error lo digo porque lo vi en mi hogar que no se hacía. Le digo las consecuencias que eso puede traer. Eso afecta a la vida espiritual de la familia, afecta a la vida espiritual de sus hijos. Deuteronomio 6 dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Cuán importante que usted lea la palabra, porque lamentablemente en estos días muchas familias no
no leen la palabra, no leen la Biblia. Usted no tiene que aprenderse las cosas de memoria, usted no tiene que aprenderse las historias de memoria, usted no tiene que aprenderse, no, es que léala. Empiece con los salmos, después continúe con los evangelios, pero léala y léala a sus hijos para que crezcan espiritualmente. No hay una forma que usted pueda crecer y fortalecerse si no es leyendo la palabra. Amén. O sea, no es por osmosis que usted va a aprender. Eso es. Osmosis significa que usted aprende por... O sea, usted no va a aprender por osmosis lo que su pastor predica, usted no lo va a aprender por... Usted tiene que leer la palabra. Yes. Ahí usted... en inglés se dice que la palabra es la guía para su vida. Usted ahí consigue todo lo que usted necesita saber. Amén. Una pregunta, en la palabra le cuenta la contestación. Otro aspecto es la falta de comunicación de padres a hijos. Mire, cuéntele a sus hijos sobre su niñez, cuéntele sobre sus problemas, que sus hijos conozcan su vida. No podemos avergonzarnos porque el hijo nos hizo libres, pero háblele de cuál fue su vida. Por mi madre no haber hablado de su pasado, por ocultarlo, yo no la entendía. Y hubo un odio de mi parte hacia ella, porque yo no entendía por qué ella era así conmigo. Ella me llegó a decir que yo era lesbiana porque yo quería estar con amigas de mi mismo sexo. Todas las cosas que ella me decía que me causaban dolor, lo que hicieron fue poner un corazón duro, porque yo no sabía la verdad de ella, yo no conocía lo que ella sufrió, yo no conocía el abuso que ella sufrió sexualmente, las situaciones. Cuando ella conoce a mi padre a los 18 años, queda embarazada. Y entonces que se casan. Un día yo encuentro el certificado de matrimonio de ella y encuentro el certificado de nacimiento mío y veo que ellos se casaron después que yo nací. Y yo recuerdo que por primera vez me llené de ira y fui a reclamarle. ¿Por qué tú te dices tantas cosas y tú te casaste después que yo nací? Así. Y lo que me dijo fue, tu padre hizo que yo abortara, pero él después se arrepintió. Pero hable con sus hijos, cuéntele su vida, ellos conozcan su vida, como un testimonio de lo que el Señor hizo en su vida. Amén. Las palabras pueden afectar a los niños. Mire, dígale te amo, te quiero constantemente. Expréselo con palabras, pero también con hechos. Amén. No parta de la premisa que su hijo debe creer que usted lo quiere porque usted le da techo, comida, ropa, zapatos, escuela. No, dígaselo, expréselo. Y no tiene que ser con regalos, sino con un abrazo, expréselo con cosas sencillas. Evite las críticas. Si algo que mi madre hacía era que me comparaba con otras niñas, constantemente me comparaba con las hijas de la familia. Mira, como esta muchacha hace esto, esta hace eso y tú no lo haces igual. Aún hoy en día yo he tenido que, a veces cuando mi esposo me dice, pero no hiciste esto como aquella, me causa ira y me causa dolor. Es algo que tengo que recordar, no, ya yo fui de eso sanada. Pero esa comparación, evítela. Cada persona tiene talento, cada persona tiene talento. Evite las comparaciones. Quítele las... Espérame, que alguien está tratando de entrar de mí como aquí, todo aquí. Ay, ok. Evite las comparaciones. Esas son etiquetas que usted pone a sus hijos. Sombreros que usted le ponen. Valore los logros que hace su hijo. Mire, yo buscando la atención de mi madre, yo por ejemplo, a mí me gustaba dibujar. Y yo dibujaba cualquier bobería. Y se la iba a llevar para enseñársela. Y ella en lugar de decirme, pues cualquier bobería, qué bonito está, lo que será que me decía, esa porquería que hiciste, bótala. Ay, Dios mío. Eso es una porquería, eso no sirve. Y yo tan alegre que iba a llevárselo. Bendito. Pero ella no lo aceptaba. Aún cuando comencé a los 12, comencé a experimentar con la costura.
comencé a hacerle ropa a mi muñeca, comencé a hacerme falda. Pues yo le decía, mira mamá lo que hice, ella no valoraba mis logros. Valore los logros de sus hijos. Cualquier cosa que su hijo haga, valórelo, es importante. El Departamento de Salud de los Estados Unidos dice que aproximadamente 2 millones de adolescentes intentan suicidarse cada año. 2 millones. Entre las muertes pediátricas en Estados Unidos, más del 25% se debe al suicidio. Es la segunda causa principal de muerte en niños y adultos jóvenes de entre 10 a 24 años. Y causa más muertes que cualquier enfermedad grave y solo es superada por las lesiones no intencionales. Entre los principales factores de riesgo del suicidio está la violencia doméstica, el abuso físico, abuso mental, abuso sexual. En mi caso fue abuso mental. Mi madre abusaba mentalmente de mí. Quizás ni siquiera se daba cuenta. Quizás era donde yo creía que era la falta de amor, era su forma de protegerme de lo que a ella le pasó. Cuando yo me enteré que hace 5 años que mi madre fue violada, desde los 12 años, entonces yo pude entender ese dolor que ella tiene que haber vivido. Y entonces me pude decir, ahora puedo entender que donde no había amor, era ella diciéndome, quiero cuidarte, quiero protegerte, quiero cuidarte de todo eso. Por eso es que usted debe hablar con sus hijos. Por eso es que debemos fomentar, tener esa relación de amigos con sus hijos. Porque si no lo tiene con usted, lo va a buscar en otra parte. Y en otra parte, quizá no sea tan agradable como te espera. Mi esposo Elion, desde los 12 años, comenzó a buscar niñas con que tener sexo, porque eso fue lo que él aprendió, porque él fue violado también. En lugar de jugar, él buscaba el sexo. Yo me recluía en la música. Ese era mi escape. Yo me encerraba en mi cuarto a escuchar música. Cada vez usted escucha como niños el bullying que hoy en día hay como niños, porque hace unos días una noticia de una niña de 12 años que mató a sus padres. La salud mental de este país cada día es peor. Nosotros como cristianos tenemos que fomentar esa mejoría en nuestros hogares, y usted lo puede hacer con la palabra del Señor. Si usted tuvo algún problema en su niñez y usted nunca lo ha hablado con nadie, busque ayuda. Si usted tiene problemas de depresión y no se ha atrevido a hablar con nadie, busque ayuda. Yo pasé 2 años deprimida después de la muerte de mi padre. Yo me encerraba, yo estaba días sin comer, sin bañarme, sin ir a la iglesia, no quería hablar con nadie. En mi mente lo único que había era formas de cómo quitarme la vida. Cuando mi esposo se iba a trabajar, a él le daba miedo dejarme sola, porque mi mente se quedaba en blanco. Yo lo que pensaba era, ¿cómo me quito la vida sin que yo le haga daño a mi esposo? Porque en una mente que no está ocupada, que no está llena de la palabra del Señor, mire, Satanás no puede leer su mente. Satanás no es omnisciente para leer su mente. No puede. Pero la palabra dice, por eso Pablo nos da la comparación de la armadura del soldado romano como armadura de Dios. Porque Él no puede leer nuestra mente, pero envía dardos. Y esos mensajes, esas mentiras que le envía a usted. Yo por años arrastré las cosas de mi madre, por años las cosas que me decía, porque yo pensaba que yo era realmente lo que a mí me dijeron de niña que yo era. Y no me veía como Dios me ve. Amén. Como una hija de Dios, como pueblo santo, sacerdote, linaje escogido, como la niña en los ojos de Dios. Amén. Hoy yo me puedo sentir así. Yo puedo sentir amada por el Padre de una manera que yo no les puedo explicar, porque usted tiene que experimentarlo usted misma.
¿Cómo yo puedo sentir que me siento libre? Porque Jesús me libertó, Amén. quitó todas mis cargas, todas mis angustias. Mire, yo era una persona, aparte de todas las cosas, yo era una persona ansiosa y extremadamente miedosa. Yo era muy miedosa, muy tímida, muy ansiosa. Me daban ataques de pánico en mi trabajo y la gente no sabía por qué me pasaba. Cuando nos mudamos a Miami, mi esposo perdió la compañía que lo trajo, de momento desaparecieron, nos dejaron en la calle. Y yo vivía con ansiedades, con miedo de que íbamos a vivir bajo los puentes porque no teníamos dinero. Siempre estaba con miedo, mucho miedo. Pero cuando el Señor comenzó ese proceso en mí, hoy yo vivo confiada en Él. Amén. Nada nos falta. Porque aún ahora mismo yo les digo a ustedes, en mi cuenta de cheque hay $6. Pero yo vivo ya, perdón, que es un petardo. Pero yo vivo confiada porque sé que Él es mi Padre, Él va a proveerme. Él es Jehová Jireh, Él provee. Él es Jehová Nisi, Él pelea por mí. Él es Jehová Shalom, Él me da paz. Y yo puedo hoy vivir confiada, sabiendo que nada me va a faltar porque Él es mi Padre. Amén. ¿Tengo tiempo para cantar una alabanza? Sí, sí, cántela. Venga, me voy a mover. Se llama precisamente Más mis ojos que ven, precisamente basada en lo que leí de Job. Quitaré esto aquí. Disculpa un momentito, vamos a quitar esto aquí. Conozco que todo lo puede, que mi pensamiento no lo puede escuchar. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Gracias a Dios. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Conozco que todo lo puede, que mi pensamiento no lo puede entender. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor, y me arrepiento, Señor. Qué lindo eres Dios, Padre. Yo quiero hacer una pequeña oración. Sí. Ujú. Si alguna persona de ustedes, que yo no las conozco, pero ustedes saben su historia, si usted ha tenido alguna situación en su infancia que usted aún no ha podido perdonar, que usted aún le cuesta hablarlo porque aún hay un dolor en su corazón, y usted siente que aún hay ese sentimiento, si usted fue víctima de algún tipo de violencia familiar, si usted fue víctima de algún
tipo de violencia familiar, si usted fue víctima de algún tipo de violencia familiar, si usted fue víctima de algún tipo de violencia familiar, violencia doméstica, hemos venido, Padre, para hablar. Violencia doméstica, hemos venido, Padre, para hablar. Físico o mental, que en estos momentos sepa que simplemente lo único que tiene que hacer es venir a ti, que la puerta está abierta, Sí, que tus Señor. brazos están abiertos para recibirlos con amor y poder sanar cualquier herida, no importa lo que sea. Que tú haces, Padre, de nosotros un vaso nuevo, un vaso precioso para ti. Que nos convertimos en tus hijos al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, coherederos con Él de una vida eterna. Padre, cualquier persona que no conozca el sacrificio de Jesucristo en este momento, que lo confiese con su voz, ahí donde está, que conoce lo que es pecador y que Jesús resucitó, que Jesús está detrás del Padre y que te pida que escribas tu nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, por este momento que me has permitido poder llegar a estas mujeres y a otro lugar. Te agradecemos tu amor y tu infinita misericordia. Lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanas, gracias por la oportunidad y que Dios las bendiga. Amén, Pastora Rosita. Bueno, ella, el testimonio de ella es mucho más grande, ¿verdad? Porque ella está haciendo un resumen y el del esposo dice que es inmenso, pero a las chicas de Puerto Rico, las hermanas de Puerto Rico, ya usted sabe que ella vive por allá y que si es un recurso para su iglesia la pueden utilizar y yo les pongo en contacto. Pero quisiera antes de terminar, Cuca, que es la mamá de los pollitos, que tú oraras por ella. Y luego, Amén. sí, Amén, ora, amén, amén. ora por ella. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu infinito amor y misericordia. Gracias porque conocimos esta noche a tu sierva Rosita, Padre Santo. Sigue usando para ministrar de manera poderosa y especial porque sabemos lo importante, Dios mío, que es el perdón y el que tú hagas grandes cosas en nuestros corazones y en nuestra mente que fueron lastimadas cuando éramos niños, Señor. Gracias por su testimonio. Sigue usando de manera poderosa y especial. Que siga tocando los corazones de las vidas, Señor. Ábrele puertas, Señor, para que siga proclamando tu mensaje, porque nuestro país, como ella bien decía, está sumido en tantos problemas, Señor, de salud mental. Y los niños están siendo tan afectados, Señor, y los jóvenes en esta hora. Y hay mucha necesidad de mensajes como el que ella está dando, Señor, para que las vidas se tornen a ti y puedan ser libres. Te pedimos esto creyendo en el nombre de Jesús y siempre daremos toda la gloria y honra a ti, Señor. Amén y amén. Amén. Pues gracias. Raquel, ¿tú estás ahí, Raquel? Por aquí estoy. Ay, tan bella. Esa voz me hacía falta escucharla, bendito sea el Señor. Sí. Y Linet estaba por ahí también, de verdad que damos las gracias, pastora. Pero antes de concluir, quiero que Raquel nos despida en oración y presenta las peticiones de oración de nuestra página de manera general para cerrar.
Amén. Oramos en esta noche. Qué hermoso culto. Hace tiempo no estaba por aquí, pero ya Dios mediante vamos a estar de nuevo todos los lunes congregadas aquí con las queridas hermanas del Ministerio Uno en Cristo. Así que oramos en esta noche, Señor. Alabamos y bendecimos tu santo y hermoso nombre. Gracias por un día más en donde podemos ver las grandes cosas que tienes preparadas para cada uno de nosotros, mi Señor. En esta hora despedimos este hermoso culto, un testimonio tan bonito, Señor, donde reconocemos la importancia de perdonar y la importancia de darte tu lugar, Señor, en nuestras vidas, para que tú endereces todo, para que seas tú el que siga sanando, para que seas tú el que siga curando esos corazones heridos, esas heridas que llevamos tal vez desde nuestra infancia, Señor, y podamos ser mejores personas en ti y testificar las grandes cosas que tú haces. En esta hora presentamos las peticiones del chat, Señor, tú las conoces todas, Padre. Las del chat de nosotros, la de algún familiar que tengamos en alguna situación, amigo, compañero de trabajo o de nuestra comunidad, Señor. Tú las conoces todas y cada una y no se te escapa ninguna. Las presentamos en esta hora delante de ti, reconociendo que en tu hermoso tiempo has de contestarlas, mi Señor. Te pido que bendigas a cada una de las hermanas que están presentes en esta noche. Sigue guardando sus vidas, Señor. Sigue sorprendiéndolas con esos milagros de amor y de ternura que tienes con cada una de nosotras, Señor. Sí, Señor, que este 2025 sea un año donde podamos verte cada día más presente en nuestras vidas, que nuestra relación contigo sea cada vez más íntima y que cada vez nuestro yo muera y que tu Espíritu Santo reine en nosotros, Señor. Amén. En el nombre de Jesús que oramos, que damos gracias. Amén. Amén. Pues hasta aquí el servicio, de verdad que gracias.